Muchas gracias, Alfonso, por este gran esfuerzo de juntar a toda la comunidad mexicana e internacional interesada en usar las bases de datos longitudinales. Muchas gracias al CIDE, muchas gracias al INEGI por su soporte y por su empeño e interés de siempre en hacer estas bases de datos una realidad. Me pidieron que hablara yo sobre la experiencia de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida, que en inglés es el Mexican Family Life Survey. Lo voy a hacer al revés que Rebeca. La presentación está en inglés y lo voy a platicar en español. Como codirectores de este esfuerzo, la doctora Graciela Teruel, de la Universidad Iberoamericana. Esto es más o menos lo que quiero platicar. No sé si me vaya a dar tiempo, espero que sí. Quiero resaltar algunos puntos sobre las ventajas de tener una encuesta panel, hablar de las características de la encuesta de niveles de vida y poner en base a esas características que voy a resaltar 3 ejemplos que se pueden analizar, entre muchos, con la encuesta. Espero que me dé la oportunidad de 30 minutos para recorrer estos 3 ejemplos rápidamente. Bueno, algunas ventajas. Obviamente hay economías de escala cuando se levanta una encuesta representativa de una población importante nacional. Si es longitudinal, con mayor razón hay economías de escala para hacer evaluaciones de impacto sobre esta muestra que se levanta. No solamente se pueden hacer evaluaciones de impacto de diferentes programas que tienen cobertura nacional, sino además, si la encuesta longitudinal cubre varios años, pues se pueden hacer análisis de impacto de las políticas públicas en indicadores de largo plazo, cosa que es difícil de hacer cuando se hacen diseños experimentales donde tienen unos grupos de control de tratamiento, donde no pueden generalmente establecerse condiciones de mantener a los controles por mucho tiempo. Eso es, desde mi punto de vista, por tanto, un aspecto importante. El otro aspecto importante que quisiera yo resaltar es que si la encuesta longitudinal, como es la ENVI o como es la ENJAS, que platicó Rebeca, además de ser longitudinal, tiene un instrumento que es multipropósito y recaba diferentes dimensiones del bienestar de la población, pues entonces se puede analizar la dinámica de varios indicadores que resumen este bienestar. Se puede entender mejor la dinámica en transiciones de salud, en transiciones económicas y demográficas, como cuestiones laborales en el mercado laboral, quién entra y quién sale del mercado laboral, formal, informal, etcétera, quién entra y quién sale de un estado de pobreza. Y por supuesto, pues también permite entender cambios en la dinámica demográfica y de la composición demográfica del hogar. Si el hogar se sigue y los individuos se siguen y forman nuevos hogares y hay desprendimientos del hogar. Y por supuesto, si se hace un seguimiento y un esfuerzo de seguir a aquellos que migran o que cambian de residencia, entonces también se puede entender y hacer análisis de la dinámica de migración doméstica, internacional, y si hay varias rondas de quiénes migran y quiénes regresan o quiénes se quedan en sus comunidades de origen o de destino. Déjenme, habiendo dicho estas ventajas, que no son las únicas, déjenme hablar ahora sí de lo que se trata de la encuesta de niveles de vida. Es una encuesta que es representativa a nivel nacional de toda la población mexicana en características socioeconómicas y demográficas, y es un esfuerzo que sigue caminando. Quiero resaltar que a lo largo de estos 10 años, 13 años de esfuerzo, hemos contado con invaluable apoyo institucional de la Universidad Iberoamericana, de Duke, de UCLA, del Instituto Nacional de Salud Pública, por supuesto del CIDE, de CONACYT, de los National Institutes of Health y por supuesto del INEGI. ¿Qué es lo que queríamos hacer en el 2002? Queríamos contar con una base de datos que fuera longitudinal, de diseño de largo aspecto, de largo alcance, que fuera multitemática y que pudiera recoger varias dimensiones de bienestar de la población que nos interesaba estudiar, que al mismo tiempo recogiera información del contexto de estos individuos donde viven y que recabáramos información de la comunidad,
nacional, y al mismo tiempo que fuera una base de datos pública de acceso gratuito, donde cualquier persona a lo largo del mundo pudiera bajar los datos, los cuestionarios y el fútbol y pudiera hacer el análisis. Hoy por hoy tenemos más de 5.500 usuarios a nivel mundial registrados en nuestra página de internet y se han hecho varias publicaciones y hay tesis de posgrado y doctorado a nivel internacional y en México que se están llevando a cabo con nosotros entendimos que la dinámica del bienestar estaba ligada intrínsecamente al individuo, no al hogar. Si un individuo madura y se casa, cambia su demografía, su entorno. Si un individuo decide emigrar por cuestiones laborales, cambia su entorno económico, etc. Entonces, la unidad de seguimiento tenía que ser el individuo. Hicimos un diseño de muestra de viviendas y dentro de viviendas encuestamos a los hogares y dentro de los hogares encuestamos a los miembros de esos hogares originales y a partir de esa línea basal es que a todos esos miembros originales los hemos seguido a lo largo del tiempo. Y se han formado nuevas familias, a las familias o miembros con los que se han juntado a convivir en el momento, a cohabitar en el momento que hacemos la encuesta. En ese momento también hemos encuestado a las personas que los rodean. Quisimos recolectar información no solamente socioeconómica y demográfica en un solo instrumento, sino también información objetiva y subjetiva de salud. Hicimos también sentar las bases, como bien dice Rebeca, de poder garantizar que pudiera haber un seguimiento de estos individuos a lo largo del tiempo, independientemente de su lugar de residencia. Entre 2002 y 2012, que son las 3 rondas que llevamos a cabo, ha habido un recontacto del 88-89% de los individuos. En esa experiencia también vimos a individuos que emigraron a Estados Unidos y decidimos hacer el esfuerzo de irlos a recontactar y entrevistarlos independientemente de que estuvieran en México o en los Estados Unidos. La primera ronda se llevó a cabo en el 2002, la segunda ronda 2005-2006, no solamente un año por el tema del esfuerzo de recontacto, la tercera ronda entre 2010 y 2012. La línea basal son 35.000 individuos y entre 2002 y 2005 y entre la segunda y la tercera ronda encontramos que 900 individuos habían migrado a Estados Unidos, los recontactamos en un 91%, y en la tercera ronda encontramos que 1.300 individuos habían migrado a Estados Unidos, recontactamos al 88%. En la primera ocasión hicimos entrevistas telefónicas, en la segunda ocasión, aprendiendo cómo podíamos recontactarlos telefónicamente, decidimos establecer trabajo de campo en Estados Unidos, donde pudiéramos recabar el mismo instrumento que se recaba en México, incluyendo la información de salud objetiva. Es una muestra representativa de la población mexicana urbano-rural a nivel regional del año 2002. El marco muestral y el diseño muestral nos apoyó el INEGI a realizarlo en la línea basal y el esfuerzo de levantamiento de esta encuesta. La hicimos en la línea basal también con INEGI. A nivel hogar, levantamos información de ingreso, de gasto, de riqueza, de ahorros. También tenemos información de transferencias públicas y privadas que recibe o que manda el hogar. Tenemos un módulo de victimización de crimen. Nos interesaba mucho medir esta dimensión de bienestar o de aflicción por el tema en el que pasaba nuestro país. Y como es representativa a nivel rural, también tenemos un módulo especializado de utilización de cuestiones relacionadas, de uso del suelo con cuestiones relacionadas con actividades agrícolas. A nivel individual, levantamos diferentes variables de capital humano, de escolaridad, habilidad cognitiva y características de salud objetiva y subjetiva. Levantamos información sobre empleo, uso del tiempo. Levantamos información retrospectiva de migración a partir de que el individuo tuvo
12 años hasta el momento de la entrevista, cuáles fueron los diferentes lugares que el individuo estuvo o cambió de residencia por más de un año. Y como comenté, a partir de la línea base hacia adelante, hemos seguido a esos individuos independientemente de su lugar de residencia. Tenemos un módulo especializado en salud reproductiva que se aplica a mujeres entre 14 y 49 años de edad. Tenemos información histórica sobre matrimonio y cohabitación. Y tenemos información, como ya comenté, antropométrica y de biomarcadores. Hay un módulo también de percepción y de salud mental que tiene 22 reactivos que construimos conjuntamente con el Instituto Nacional de Psiquiatría y que está validado para medir prevalencia de ansiedad y niveles de depresión en la población. En términos de variables objetivas de salud, tenemos las variables características antropométricas, peso, talla, circunferencia de cadera, presión arterial y niveles que nos permiten hemoglobina para medir niveles de desnutrición por falta de hierro. Tenemos información, eso lo levantamos en las 3 rondas. Adicionalmente, en la segunda ronda levantamos información sobre el colesterol, glucosa total y muestras de sangre seca. Y en la tercera ronda adicionamos información con hemoglobina e glucosidad. A nivel de comunidad, levantamos información sobre escuelas, sobre centros de salud, sobre pequeños proveedores de salud. No nada más la población se atiende en los grandes centros públicos o privados de salud, por lo tanto había que recoger información sobre los pequeños proveedores de salud, incluyendo parteras. Tenemos información de la apreciación de la localidad, de los días comunitarios, y tenemos información sobre precios a nivel local, recogidos en los diferentes establecimientos, mercados, tiendas misceláneas, donde están representativos de la localidad, donde nuestros residentes. ¿Cuáles son algunas ventajas que vemos nosotros en utilizar la encuesta de niveles de vida? Pues en primer lugar, como ya mencioné, podemos entender y estudiar la dinámica en transición de diferentes variables de bienestar que nos interesan. Por ejemplo, si nos interesa saber no solamente el nivel de pobreza en el país, sino nos interesa saber quién entra en pobreza, quién se queda en pobreza consistentemente y quién transita dentro y fuera de la pobreza, una encuesta longitudinal como la ENVI permite hacer ese estudio. Sí, también podemos hacer un análisis de tratar de relacionar diferentes características del bienestar en un solo individuo. Por eso la importancia de que fuera un diseño multipropósito en un solo cuestionario, para que no tuviéramos, si queríamos analizar salud como cuestiones laborales, que no tuviéramos que hacer supuestos de un individuo, una observación que se levantó en la encuesta laboral, con un individuo, una observación que se levantó en una encuesta de hogar. Vamos a hacer un supuesto de pegarlos con características observables y en función de eso hagamos el análisis. Aquí el individuo, el propio instrumento nos permite hacer este análisis de correlaciones directamente. Por ejemplo, podemos ver cuál es la relación entre las decisiones de emigrar a los Estados Unidos y las características de salud de la población mexicana. Y por supuesto, una encuesta panel pues también permite y facilita hacer análisis causa-efecto de diferentes estudios o problemáticas que quisiéramos entender. Por ejemplo, si queremos ver cómo afecta el crimen a la salud mental de la población mexicana y no nada más en características económicas, en su riqueza o ingreso, pues lo podemos hacer a nivel causal. Y por supuesto, como es una encuesta de característica de representatividad nacional que cubre a toda la población, pues podemos hacer evaluaciones de impacto de políticas públicas que tienen presencia a nivel nacional, como es el impacto del Seguro Popular en gasto catastrófico, en indicadores de salud, en utilización de servicios de salud. Y también podemos hacer el análisis de cuál es el impacto donde prospera, antes oportunidades, antes progresa,
en el bienestar de los beneficiarios, inclusive después de que salieron de la escuela e posiblemente ya cuando están ingresados en el mercado laboral de su vida productiva. Déjenme, tengo 14 minutos, déjenme hablar del primer ejemplo. ¿Quién se queda? ¿Quién sale? ¿Quién entra? En México, la medición oficial de la pobreza recae en la responsabilidad del CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Esta institución mide la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, y también tiene a su cargo coordinar la evaluación de los programas y políticas sociales del país. Esta medición es muy importante porque permite hacer un corte cada 2 años de cómo se encuentran los niveles de pobreza en el país. Pero esta medición no permite ver quiénes entran y quiénes salen de los niveles de pobreza. Una encuesta longitudinal como la ENDI complementa el esfuerzo que hace el CONEVAL o el ENIG para poder entender esto a mayor profundidad. Por supuesto, los esfuerzos que hace el INEGI y el ENIG junto con el CONEVAL pueden medir la incidencia de pobreza, inclusive a nivel estatal y municipal. Con nuestro panel no podríamos hacer eso, pero complementamos el análisis permitiendo ver cuál es el análisis de transición que tiene a la pobreza. Estos son el cuadro de pobreza monetaria, de línea de bienestar económica y mínima que ha definido el CONEVAL. Podemos ver que entre el 2010 y el 2012, pues sí hubo alguna diferencia entre la fotografía de un número de pobres que son moderados o número de pobres que son extremos en la población mexicana. Pero si hacemos un corte en el tiempo así, pareciera que son los mismos los que están acá que los que están allá. Sin embargo, si hacemos este análisis con la base longitudinal, nos permite entender que no necesariamente son las mismas personas. Utilizamos la misma metodología de CONEVAL para estimar la pobreza y definimos 4 grupos. Los pobres crónicos, que son aquellos individuos que en los 3 periodos, línea basal, primer levantamiento y segundo levantamiento, en un periodo de 10 años, se encontraron por debajo de la definición de línea de pobreza económica. Definimos quiénes eran pobres persistentes, aquellos que en ese periodo de 10 años, en 2 de los 3 periodos analizados estaban en pobreza. Pobres transitorios, los que solamente en un periodo entraron a la pobreza. Y no pobres, aquellos que consistentemente en un periodo de una década no cayeron dentro de los umbrales de pobreza definidos por el CONEVAL. Esta es la movilidad de pobreza multinacional de acuerdo a la línea de bienestar económica. Sí hay diferencias, individuos que nunca son pobres, es el 26% de la población, los que en 10 años se quedaron siempre en pobreza son el 25%, y los que están entrando y saliendo son el 24%. Los números son todavía más impresionantes si nos vemos en la pobreza extrema. ¿Sí? En la pobreza extrema, no pobres extremos, solamente son el 76%, 16% de los mexicanos transitan dentro y fuera de la pobreza, y así sucesivamente. Y pobre crónico, que en los 10 años siempre estuvo en pobreza, solamente el 1%. Entonces, la probabilidad de quedarse inmóvil en una sola categoría de pobreza no sucede en nuestro país. La probabilidad de vivir siempre en pobreza extrema en un periodo de 10 años, una década, es menor al 2%. Y 7.7 de cada 10 mexicanos han experimentado en algún momento de su vida en este periodo de 10 años haber entrado o salido de la pobreza entre 2002 y 2012. Déjenme poner otro ejemplo. El ejemplo que nos interesa, que es el tema de migración y el tema de salud. Sabemos que quien migra a Estados Unidos o quien migra en general toma esa decisión a nivel
nivel individual o a nivel hogar, pues es una decisión difícil y esa decisión no es en forma aleatoria, ¿no? Entonces, entender quiénes son y qué características son lo que motiva o lo que están asociados a que una persona migre y abandone su país en búsqueda de mejores oportunidades en otro país es de suma relevancia. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se ha analizado a la población hispana que ha migrado a los Estados Unidos, se ha encontrado que hay una selección positiva en temas de educación, en temas de salud mental y en temas de salud física autorreporte. Esta autoselección a veces se ha interpretado como una posible explicación de la paradoja hispánica, que es decir, que en Estados Unidos el grupo hispánico, controlando por las mismas características socioeconómicas y demográficas en relación al grupo anglosajón, tiene mejores indicadores de salud. La pregunta es ¿por qué? Porque a la hora de migrar pueden tener mejor acceso a salud y entonces mejoran su salud, dado que venían de un nivel de salud precario de su país de origen, o es que desde un principio había una autoselección en términos de salud. Esta pregunta se ha tratado de analizar, pero tiene varios problemas. En primer lugar, el grupo de comparación para ver si efectivamente había una autoselección en salud desde antes, pues tiene que ser aquellos, cómo se encontraban estas personas antes de que decidieran migrar a Estados Unidos y cómo se encontraban en relación con sus padres que decidieron quedarse en Estados Unidos, en México. La otra es que podamos investigar si hay selección en salud, no solamente en variables de salud autorreportada, sino que podamos investigar en cuestiones de salud dura. La MXFLS permite hacer esto porque tenemos información de salud antes y después de que los individuos hayan decidido migrar a Estados Unidos. Podemos comparar quiénes migraron, su estado de salud previo a la migración con los que no migraron y podemos hacer esa comparación con algunos indicadores antropométricos y de biomarcadores que recolectamos. ¿Qué es lo que observamos? Observamos que la probabilidad de migrar, son odds ratio, la probabilidad de migrar para hombres en localidades rurales o urbanas y mujeres en localidades rurales o urbanas, de haber migrado a Estados Unidos entre nuestra línea base 2002 y 2005, si hay un tema de selección. Los que no tienen sobrepeso, los que no tienen problemas de hierro, etcétera, son aquellos que con mayor probabilidad están migrando. Sin embargo, si se les pregunta a ellos cómo era su estado de salud, los que están migrando son los que paradójicamente consideran que su estado de salud no es mejor que el resto de sus países. Es negativo, es menor a 1 y es un odds ratio, entonces la probabilidad es sí hay entonces una selección de aquellos, en términos de salud, de aquellos que migran a los Estados Unidos. Pero ese efecto es marginal, solamente es el 5.7% en términos de la población rural y solo 0.02% en términos de la población urbana. Y sin embargo, lo que sigue explicando todavía más la decisión de migrar, que está correlacionada con nuestra muestra, es el lugar de origen de donde partían las personas y que está correlacionada con las cuestiones de las redes de migración, etc. Déjenme ir, yo creo que tengo 5 minutos, déjenme ir al tercer ejemplo, que es si el crimen que nos azota en nuestros países y en México en particular tiene un efecto sobre la salud de nosotros, la salud mental, nuestro nivel de estrés. Aquí, como decía, MXFLS puede hacer esto. Uno, porque es multitemática y recoge ambas informaciones de crimen y de salud. Pero además es longitudinal, entonces yo puedo entender cuál es el cambio en la salud de la persona
en aquella que tuvo crimen o no entre un periodo y otro, y aquella que no sufrió o no fue víctima. ¿Por qué es importante? Porque los niveles de crimen en nuestro país pues, son altos, ¿no? Mientras que en Japón es el 0.6% de casi 1,000 habitantes que hay homicidios, en México es el 11%. Nos preocupa, recuerden ustedes, la marcha multitudinaria que hubo en México en varias ciudades, donde nos reunimos todos para pedir y demandar que ya no hubiera este nivel de violencia. Hay artículos que han publicado los expertos en psiquiatría, que han sido recogidos por la prensa, donde dicen que el tema del crimen se está convirtiendo en un problema de salud pública por el tema de depresión y de ansiedad que está generando la población. Pero la pregunta es si todo esto realmente se puede observar a nivel poblacional y si realmente podemos hacer una interpretación causal entre si crimen realmente genera mayores niveles de depresión. Porque puede ser que sea una correlación, aquella persona que está más deprimida o que tiene mayor ansiedad, pues a lo mejor entra en conductas de riesgo que la ponen en una situación de mayor prevalencia de enfrentar un crimen. Entonces, lo fundamental aquí es poder explotar la multidimensionalidad de la encuesta y las características de oportunidades de MXFLS para medir y tratar de ver esta causalidad. Ya les dije cambio en salud entre línea basal y 2005 y hacemos este cambio en salud entre aquellos que entre la línea basal y 2005 reportaron haber sido víctimas de crimen y aquellos que no. Nuestros resultados son de diferencias en diferencias, por supuesto controlando por una serie de características. La salud mental la levantamos a través de un índice de un módulo de salud mental que tiene 22 reactivos, que va y que está validado para la población mexicana. Son el tipo de preguntas que tienen y que han utilizado mucho encuestas como el HRS en Estados Unidos, que son preguntas muy sencillas desde usted no ha podido dormir, tiene falta de apetito, hasta preguntas donde con qué frecuencia usted piensa que su vida no vale mucho. Entonces, esto nos permite entender de alguna forma el grado de ansiedad que tiene las personas. ¿Qué encontramos? Pues que hay aquellas personas, mujeres, que entre 2002 y 2005 fueron víctimas de crimen de calle, estos crímenes de calle, en relación con aquellas de nuestra muestra que no fueron víctimas en ese periodo de transición, pues reportan un 14% estar más triste, un 16% llorar con mayor frecuencia, ser más obsesivos, se sienten un 21% más nerviosas, son un 15% más, tienen una sensación pesimista y un 14% de mayor soledad. Inclusive, si yo junto todos estos reactivos y los pongo en un índice, saco el logaritmo, pues en general el crimen de calle impacta hacia mayor índice de ansiedad en un 7%. Es mucho mayor entre mujeres que en la población total, e inclusive el índice de ansiedad se da no solamente cuando uno fue víctima, sino cuando sabe que algún miembro del hogar fue el que fue la víctima. Entonces, ¿qué podemos concluir de este análisis? Que el crimen en nuestra población es un flagelo que no solamente está afectando el bienestar económico de nuestra población, sino también tiene ramificaciones en otras dimensiones del bienestar, como es en el caso particular de la salud mental. Y son los hombres, las mujeres, las que tienen una mayor sensibilidad a esta ansiedad, producto de haber sido víctimas del flagelo del crimen, y las mujeres que los hombres. Estos son, con esto concluyo, 3 ejemplos de muchos que se pueden hacer y analizar con la base de datos de la ENVI,
Ellos una base de datos pública, pueden entrar a nuestro sitio de internet, nada más regístrense su correo, con eso pues, ustedes pueden descargar la información y hacer el análisis que quieran, consultarnos, si tienen, pueden publicar sus conclusiones y resultados. Muchas gracias. Thank you very much, Luisa. Sorry for keeping the role of enforcer. We are really already on the break time, so there's one. So let's open two questions. One for the first one. So I can see two. There's one there and then. So actually, for the first speaker, I would like Rebecca to talk to us a little bit about the challenges of funding studies that are long-term studies where strong results are expected in the longer term, and understanding how can we educate funding organizations in Mexico to think about the value of these studies. And the other comment that I think would be very useful is to understand what is your vision of doing mortality follow-up in this study in particular, an aging study, in the context where we do not, as compared to other countries, we do not have a death index. We have mortality databases, but we do not have a functioning death index that can be queried to establish a vital status. Okay, the first question, of course, is the question that everybody would like to respond in every study in every country, right? How do you sell the idea? The later, the better. The hotter the topic, the better, right? So, like you said, more recently, we've all recognized that we have to measure the dynamics of anything, right? And you just have to show a few of the results and say, even though the cross sections show a constant phenomenon, the truth is that when we see some of the longitudinal results, people enter and exit. So enter disability and exit disability. So just showing the percentages across time doesn't tell you the true story. Same with poverty, as we were seeing. And so I think you have to sell the idea, right? And so we talk about going to Congress, who gives the money for funding, right? And convincing them that we need to do something different. Right? And of course, you don't go alone. You go with a lot of godfathers and godmothers that can support maybe the sector, the heads of sectors, and so on. Unfortunately, that's the way it is. And the same with foundations. Go with the undersecretary of whatever the topic is for you, and then you convince him, and then he helps you, and so on and so forth. And I know that's outrageous. Get the undersecretary. So that's sort of what I'm saying. But foundations, I think, is saying what are the short-term results and the long-term results that you show. Some short-term, I think that's good, because you can't say, oh, and wait 10 years and 14 years and show you. And then the other question about mortality, one of the comments I've gotten, sorry, Alfonso, going to be very brief, is that one of the issues that I think for longitudinal studies in Mexico, if we really want to make an impact on longitudinal studies in the future, it would be very good if we can have some impact in creating a unique identifier. The identifier of the population would serve all of us, all longitudinal studies in Mexico, very well. Kid studies, young adult studies, older adult studies, and linking across administrative data and survey data. We all had that unique ID, what's it called now? Célula única de identidad, whatever that you want to call it, whichever you want to create, but if we all had that, I think it would serve longitudinal studies very well. And
I understand the lack of national debt index. When we had that, how do we link to that? We don't have a name, we have a date, and that's probably not accurate. We would love to have an ID. Thank you. Sorry for cutting it down. I have time for to give a quick question for the second speaker. If anyone has, there is one. I think I saw this hand first. So please. Okay, second speaker, just clarification. I'm very confused about this is a household survey. At the same time, the individual is the unit of analysis and you follow the individual. So what happened with the household information of the baseline sample? If the individual moved out of that household and create another household, could you explain that? Yes, of course. First of all, I'd like to clarify that the population that is representative of those Mexicans who are living and dwelling and from a household in 2002. That means that people that were in Yale or that were in the streets living without a home were not captured. Having mentioned that clarification, what the design was, the statistical framework was not to get a representative sample of the Mexican population in 2002, was to have a representative frame of those dwellings in Mexico, rural and urban. Once we got to the dwellings, we were able to identify who the members were of that home, that household. And those members, the child, the mother, the nephew, the grandfather, whoever was living and cohabitating in that household for a period of a year, we define them as an original household member. And that formed our 35,000 original baseline sample. Now, these individuals, we follow over time, regardless whether they change residence, whether they form another household, or whether they move to the United States. That means that we follow the kid, the baby, the uncle, the husband, or the wife, regardless their relationship within the household at baseline, regardless their economic status. Okay? Each of them we follow over time. And if we come back and they are staying in the same household, we interview them and interview the rest of the members that are in the household. If one of them goes and decides to move to some other place, we interview the same original household member, and we interview the people who found it. So, in some, we keep the original and we keep and continue to know the dynamics of the welfare of the individuals who were the original household member of this group. Thank you very much, Luis. We really eaten up the break time, so I'm gonna give a break 3 minutes, and then I'm gonna run the battle. Okay, so don't go far.